nosotros vivimos en un país donde se considera que es un país creyente, ¿verdad? Todo el mundo, pues la mayoría de las personas aceptan creer en Cristo de una u otra manera. Yo estoy seguro que si usted saliera a la calle en esta mañana y le preguntara a la gente que si cree en Cristo, ¿cuál cree usted que sería la respuesta que el 90% de la gente le daría? Sí, yo creo en Cristo, yo creo que Él vivió, yo creo que Él existió. Además, porque negarlo es negar un hecho histórico que está comprobado. A la luz de la historia sabemos que Cristo nació hace más de 2000 años. De hecho, estamos en el 2018 después de Cristo. Entonces sería como un poco torpe negar su existencia. Y la gente dice, claro que yo creo que hay un Dios y yo creo que hay un Cristo. Bueno, pero el tema es que ¿realmente a qué nos llamó Jesús? Si solamente a creer que Él existía o que Él vino a esta tierra, o si realmente Él nos llamó a creer de una manera diferente. Yo creo que la Escritura nos muestra, y bíblicamente encontramos que Jesús dijo, venid a mí, seguidme a mí, creer en mí. Es diferente creer en la existencia terrenal de Jesús a creer en Él, a entregar nuestra vida a Él, a rendirnos a Él completamente, a creer en Él como el Hijo de Dios, como el Verbo de Dios encarnado, como el Salvador del mundo. Son dos cosas totalmente diferentes. Y hoy vamos a hablar precisamente acerca de qué es seguir a Cristo realmente, qué significa seguir a Cristo y cuáles son las implicaciones que ese llamado tiene para nosotros. Ese es el estudio de hoy y vamos a continuar después de cerrar la serie de la iglesia, a continuar con nuestra serie de Marcos. En el capítulo 1 llegamos al versículo 16 al 20 y es el llamamiento de los 4 primeros discípulos del Señor. Vamos a leer del versículo 16 al versículo 17 en primer lugar y vamos a hablar del llamado. Vamos a mirar cómo es que Jesús les llama. ¿Cuál es el llamado que el Señor les hace a estos hombres? Vamos a mirar eso en primer lugar. Versículo 16 de Marcos capítulo 1 dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, miren las palabras de Jesús: venid en pos de mí y les haré pescadores de hombres. Venid en pos de mí y les haré pescadores de hombres. El Señor dice que está caminando en el mar de Galilea frente a una multitud, ahorita lo vamos a ver, está frente a una multitud y en medio de toda esa multitud, mientras predicaba el evangelio, el Señor se encuentra a 4 hombres, a Pedro o a Simón, Pedro, a Andrés su hermano, y más adelantico se encuentra con Jacob y con Juan su hermano, que son hijos de Zebedeo. Allí lo ven ustedes en el texto. Y el Señor encuentra a estos hombres que están allí en el mar de Galilea pescando toda la noche sin ningún resultado. Ahora usted me va a decir, pastor, ¿y usted de dónde saca que estaban pescando sin ningún resultado? ¿Y de dónde saca que había una multitud? Bueno, pues en el texto paralelo resulta que Lucas nos comparte un poco más profundamente la historia. Nos comparte la historia con más lujo de detalles. Es algo así como cuando usted le pregunta a un hombre, ve y contame cómo le fue. Y el hombre, ¿qué dice? Bien, sí, fue un paseo chévere. Pero usted pregúntele a la esposa, ¿y cómo te fue? No, imagínate que cuando llegamos nos hospedamos y empieza, ¿verdad? Parece ser que Lucas está siendo asesorado por una mujer para escribir este texto, porque cuenta con lujo de detalles todo lo que está sucediendo, mientras que Marcos simplemente responde al hombre. Muy bien, llamó a 4 discípulos y sí. Vamos a mirar entonces cómo Lucas lo explica. Vaya a Lucas capítulo 5 y ponga un separador. Son 2 textos paralelos de la misma historia. Ponga un separador en Marcos y vaya a Lucas capítulo 5. Nos habla de la pesca milagrosa y allí fue el llamado de estos hombres, en la primera pesca milagrosa del Señor. Lucas capítulo 5 versículo del 1 al 3 dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, que es el otro nombre que se le daba al mar de Galilea, el gentío, escuche esto, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, o sea, estos 4 hombres, 2 en una barca y 2 en otro, que habían descendido de ellas y llevaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, o sea, Pedro, le rogó que se apartase de ella un poco, de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Aquí vemos al Señor. Dice que la multitud, ¿qué? Se agolpaba para oírle. ¿Qué significa agolparse?
Y había mucha gente y la gente se amontonaba. Casi que todo el mundo, yo me quiero hacer más cerca para poder oír a Jesús predicar. Había una gran multitud escuchando la predicación del Señor. Y en medio de esa gran multitud había 4 pescadores que nos dice claramente que estaban, ¿qué? Remendando sus redes. Era lo que hacían los pescadores después de una pesca, lavar sus redes y organizarlas para poder salir al otro día a pescar. Y el Señor, en medio de toda esa multitud de personas que lo escuchaban, Él le dice a Pedro que por favor retroceda a la barca y empieza a predicar. Y dice que cuando termina de predicar, empieza a llamar y a fijarse en estos 4 hombres. En medio de esa multitud, Jesús irrumpe en la vida de 4 pescadores para cambiarlas literalmente por completo. Por completo. Jesús vino a llamarles. Escuche, en medio de la multitud, el Señor puso sus ojos en 4 pescadores. Lo primero que aprendemos de esta historia, hermanos, es que definitivamente, quien nos llama a tener una relación con Él es Jesús. Él toma la iniciativa. La Biblia dice, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Jesús es el que llama, Jesús es el que invita, Jesús es el que viene a irrumpir en nuestra vida y a decirte, sígueme, así como lo hizo con estos 4 pescadores. Jesús le dijo a sus discípulos, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo os elegí a vosotros y los he puesto para que lleve mucho fruto y su fruto permanezca. Es interesante porque normalmente en los tiempos de Jesús eran los alumnos quienes escogían a su maestro. ¿Soy claro? O sea, eran los alumnos quienes decidían con qué maestro estudiar. Algo así como hoy en día uno es el que escoge el colegio para sus hijos. En ese tiempo los padres escogían el rabí, los alumnos escogían su rabí, quién les iba a educar a sus hijos. Pero en este caso Jesús es un maestro contracorriente, un maestro especial, y es Él quien llama. Por eso dice a sus discípulos, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Hermanos, y es que definitivamente la Biblia nos muestra que nosotros no podíamos llegar a Cristo si no fuera por la misma misericordia de Dios, quien es quien nos llama y que nos convence de pecado, justicia y juicio, y que en algún momento de nuestra vida irrumpió en nuestras labores cotidianas para decirnos, ven y sígueme. Ven y sígueme, ven conmigo, ven, camina conmigo. Nadie puede venir a mí, dijo Jesús, si no les es dado por el Padre. En esto Dios demuestra que es tan soberano que Él es quien hace todas las cosas conforme a su propósito y a su voluntad. Con esto Dios demuestra que Él es tan grande y soberano que Él es quien elige y quien llama a aquellos que decide que le sigan. Y ese mismo llamado es el llamado que Dios hace a cada hombre. Y el mismo llamado que le hizo a estos pescadores es el mismo llamado que nos hizo a nosotros, con las mismas implicaciones. Ven y sígueme. Ahora, hermano, ¿no le parece a usted un gran privilegio ser llamado por el Rey de Reyes y el Señor de Señores? Que tú digas, Él vino a mí, Él irrumpió en mi vida. Dios, el Señor de Señores, Jesús, el soberano Rey de todo el universo, vino a mí un día y me dijo, sígueme. Yo recuerdo el día en que el Señor vino a mi vida, irrumpió en mi vida y me dijo, yo quiero que me sigas, camina conmigo. Ese día nací de nuevo y empecé a seguir a Jesús. Qué privilegio tan maravilloso. Ahora, ¿qué es lo que realmente entonces implica seguir a Jesús? Porque todo el mundo, estoy seguro que si usted sale a la calle y le dice a las personas que si siguen a Jesús, la gente le va a decir, sí, yo sigo, yo en cierta manera creo, yo en cierta manera soy creyente, yo sigo, a veces leo la Biblia, a veces oro, a veces voy a alguna iglesia. Yo creo que sigo a Jesús, pero realmente, ¿qué significa seguir a Cristo? ¿Qué significa ese llamado? Note usted que las palabras del Señor fueron, ven y sígueme. Jesús no dijo, vengan que les tengo una nueva religión. Vengan que les tengo una nueva filosofía. Y estas son las maneras de pensar, estos son los postulados filosóficos de esta nueva enseñanza. Les tengo una nueva doctrina, les tengo una nueva religión. Y estos son los nuevos dogmas, la ley fue abolida y estos son los nuevos dogmas que hay que seguir para pertenecer a esa religión. Jesús no dijo tampoco, les tengo un nuevo estilo de vida, más bacano, más light, más especial. ¿Sí? No, un estilo de vida más chévere, diferente, bueno. No. Y estas son las normas de conducta que hay que seguir. O les traigo una nueva rebelión. Jesús no dijo nada. Lo único que Jesús le dijo a sus discípulos fue, ven y sígueme. ¿Qué ofrece Jesús? Seguirlo a Él. Y ese ven y sígueme significa que el Señor nos está llamando a una profunda relación de amor con Él.
Escuche, la esencia de la vida cristiana radica en que somos llamados a una relación profunda de amor con Cristo. Y en esa profunda relación tenemos relación con el Padre y con el Espíritu de Dios. Es una relación con la Trinidad. A través de Cristo, Jesús dijo: nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Y a través de Cristo recibimos el Espíritu Santo. Hay una perfecta comunión entre aquel que sigue a Cristo y la Trinidad de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús dijo: ven y sígueme. Ahora, obvio, en ese seguir, en ese caminar con Cristo, Jesús le está diciendo a estos hombres: caminen, vengan a caminar conmigo, vengan conmigo, vengan a este camino. Y en medio de esa experiencia de caminar con Jesús, nuestra vida es literalmente transformada. Adquirimos una nueva, si lo podemos llamar así, filosofía de vida espiritual, de acuerdo a la palabra de Dios. Nuestra vida cambia literalmente. Dice 1 Corintios: el que está en Cristo, nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Adquirimos un nuevo propósito con un sentido profundo de eternidad. Pero el llamado del Señor es: venid a mí y sígueme. ¿Por qué? Porque tú puedes tener todo lo que he dicho, una nueva vida, tú puedes tener una nueva filosofía, una nueva religión sin tener a Cristo. Una persona puede tener eso. ¿Cuánta gente no cambia sin Cristo? Porque a veces, ese cambió, tiene que ser cristiano. No, hay gente que deja de tomar sin necesidad de ser cristiano, porque se aburre del trago, los está enfermando. Hay gente que yo los conozco. Hay gente que deja de fumar porque sencillamente se aburrió. No necesita muchas veces a Cristo para hacer esos cambios. O deja la prostitución o la pornografía sin Cristo. Hay gente que cambia su vida literalmente sin Cristo. Sí, un día decidieron cambiar. Hay gente que adquiere una nueva filosofía de vida sin necesariamente tener a Cristo. Y es que de hecho la esencia de la religión es que tú puedes tener todas estas cosas sin Cristo. Tú puedes tener unos dogmas de comportamiento, unos dogmas, unos rituales para agradar al Señor o para acercarte a Dios, o para unos rituales que te acerquen a Dios, una nueva filosofía sin necesidad de que esté Cristo en medio. Eso ofrece la religión: un cambio de vida, una nueva filosofía, una nueva manera de pensar, unos nuevos comportamientos sin necesidad de Cristo, de tener una relación profunda. Pero la diferencia radica en que cuando tú vienes a una relación profunda con Cristo, estas cosas empiezan a suceder de manera natural desde el fondo de tu corazón. Jesús dijo que en el nuevo pacto nuestro corazón sería transformado y el Espíritu Santo grabaría sus mandamientos y sus ordenanzas en nuestro corazón. Así que en la vida del creyente, vivir para la gloria de Dios, vivir para agradar a Dios, tener un estilo de vida diferente, tener una manera de pensar diferente, es algo que ocurre de manera natural, porque su naturaleza ha sido cambiada por el poder del Espíritu Santo y el poder de la palabra. Ha habido un cambio, ha habido una profunda transformación. Mis hermanos, ser cristiano significa, en pocas palabras, tener una relación profunda con Cristo. No es solamente venir a la iglesia y cumplir con los rituales cristianos. Es tener una profunda relación con Cristo y en ella una relación con el Padre y una relación con el Espíritu Santo. Y escuche esto: el deleite de la vida espiritual, el deleite de la vida espiritual, ¿saben qué consiste? En profundizar en ella. ¿Usted ha visto que hay muchos creyentes que dejan de deleitarse en el cristianismo en su vida espiritual? Como lo he dicho en ocasiones anteriores, para algunos el cristianismo se les vuelve un chicle masticado, y lo he explicado. Ese chicle que usted compra después del culto a las 9, a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, y usted empieza a masticarlo, y a las 12 de la noche cuando se va a acostar lo saca. Eso ya no sabe a nada. Hay creyentes que la vida cristiana se les ha vuelto insípida. Tú lo puedes ver porque vamos a la iglesia. Sí, vamos. Y llegan a la iglesia. Como ¿por qué hay que venir? ¿Estoy claro? ¿Y por qué vas a la iglesia? Yo te hago esa pregunta: ¿por qué viniste hoy? Bueno, es domingo y los domingos vamos a la iglesia. Y empieza la alabanza y la adoración y al que está sentado, el gozo que el Señor ha puesto en mí. Hasta aplauden a destiempo. Estamos en la palabra y están ahí cabeceando o pensando en otra cosa. ¿Por qué? Porque se perdió en algún momento la motivación, se perdió la pasión por el Señor. Mira, el deleite de la vida espiritual es profundizar en ella. Jesús le dijo a sus discípulos, se lo voy a leer, en Juan capítulo 15, versículo 9 al 11 dice: yo los he amado, escuche esto, no se distraiga. Yo los he amado a ustedes tanto, miren las palabras tan profundas, tanto como el Padre me ha amado a mí. ¿Qué?
Yo los he amado a ustedes, dice Jesús, tanto como el Padre me ha amado a mí. ¿Tú sabes cuál es el amor que el Padre tiene por el Hijo? Es un amor perfecto, incondicional, sin límites. Jesús dice, de esa manera yo los amo a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Luego dice, permanezcan en mi amor. Cuando ustedes obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de gozo y así desbordarán de gozo. ¿Qué? Si permanecen en mi amor, ustedes desbordarán de gozo. Ese es el deleite de la vida cristiana, permanecer en el amor de una profunda relación con Cristo. Y tú no puedes permanecer en el amor si no hay relación. ¿Cuántas parejas de esposo hoy en día siguen viviendo juntos, pero ya no hay amor, ya no hay relación? Yo conozco parejas que viven en la misma casa y duermen en camas diferentes, que no se hablan durante el día, pero viven en la misma casa porque hay que pagar el arriendo, están los hijos, hay un compromiso, pero ya no hay una relación, se perdió el deleite, se perdió el disfrute. Y creo que hay muchos cristianos que están en esa condición. Están en esa condición, no hay deleite, no hay disfrute. La vida cristiana es aburrida, es pesada, es una carga muchas veces para algunos. Evangelizar, ay, qué pereza. Salir, ay, no. Diezmar, no, ni se diga. Ofrendar, ni se diga. Esas cosas ya me pesan demasiado. Mis hermanos, si permanecemos en su amor y profundizamos en una relación con Él, desbordaremos de gozo. ¿Usted quiere ver un cristiano que tenga gozo? Es un cristiano que permanece en una profunda intimidad con Cristo. Por una simple y sencilla razón: Él es maravilloso. Por una simple y sencilla razón: Él es glorioso, Él es perfecto, Él es poderoso, Él es glorioso, Él es hermoso. Él es la belleza de la perfección, dice la Biblia. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. ¿Tú sabes qué es eso? La hermosura de Dios. Todo en Él es perfecto. No hay una sola pizca de error, de imperfección. Él es perfecto, Él es glorioso. Cuando Juan lo vio, el apóstol Juan, ¿sabe cómo lo describe? En Juan capítulo 1 dice: y vimos su gloria. Y vimos su gloria, gloria como la del único del Padre, lleno de gracia y desbordante en verdad. Wow, es maravilloso. Luego en 1 Juan él describe la grandeza de Jesús. Claro, es tan grande, es tan maravilloso, que cuando estos hombres, estos pescadores sintieron su llamado, no pudieron hacer otra cosa más que dejar sus redes y seguirlo. Y seguirlo, porque Él es cautivante, porque su gracia es irresistible. Cuando Él viene no podemos resistir su gracia. Ese es el Dios que tenemos, maravilloso. Pero cuando nosotros perdemos nuestra relación, dejamos de ver esa belleza de Dios, dejamos de ver esa grandeza de Dios, dejamos de percibir la gloria del Señor. Y entonces, hermanos, nuestra vida cristiana se empieza a sentir vacía y muchas veces desilusionante y triste. Mis hermanos, es imposible resistir su gracia porque todo Él es precioso, todo en Él es precioso. No hay una sola tacha que manche su belleza. Y ese es el Cristo que la Biblia nos presenta. Lo segundo que quiero hablar en esta mañana es, ya hablamos del llamado. ¿Cuál fue el llamado? Vengan a mí y síganme. ¿Y cuál es el propósito? Luego les dice: vengan en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres. ¿Cuál es el propósito? Ser pescadores de hombres. Mire, Dios, estos hombres eran ¿qué? Pescadores de pececitos, ¿verdad? Miren, y Dios les propone algo. Les dice: bueno, voy a proponerles algo diferente. Lo voy a hacer ahora pescadores de hombres. Y eso es un cambio trascendental de vida. Un pescador de peces puede ser recordado, si es muy bueno, podrá ser recordado como un hito en la historia de la pesca. Cuando digan fulanito, oh, ese hombre era tremendo. Cada vez que echaba la red salían, cada vez que echaba el anzuelo salían peces. Eso era increíble y puede ser recordado por algunos del gremio, no más, o pasar la historia. Pero un pescador de hombres será recordado eternamente, especialmente por aquellos a quienes pescó, ¿verdad? Yo estoy seguro que cuando lleguemos al cielo, mucha gente que tú compartiste el evangelio y está allí gracias a que Dios te usó para compartir el evangelio, te va a decir: te damos gracias, yo te quiero dar gracias, porque gracias a tus palabras yo conocí a Jesús. Obvio, sabemos que es Dios quien se revela, pero nosotros somos el instrumento. Y déjeme decirle algo: el instrumento siempre será recordado con gratitud.
Dios les propone a estos hombres una vida con un sentido de eternidad. Dejemos de pescar y vamos a pescar hombres. Ya no más peces, ahora hombres. Y es que cuando Cristo llega a nuestra vida, Cristo cambia el sentido literalmente. Y un sentido terrenal lo cambia, de nuestra vida lo cambia por un sentido eterno. ¿Cómo era nuestra vida sin Cristo? ¿Qué sueños perseguíamos sin Cristo? Yo puedo recordar mis sueños, lo que yo quería hacer cuando Cristo no estaba en mi vida. Y mire, yo sé que nuestra vida sin Cristo solo tiene un sentido terrenal, pasajero. No tiene más valor. Pensamos en el aquí y en el ahora sin Cristo. Y son sueños que tarde o temprano van a perecer. Usted puede alcanzar todo eso, pero el día que usted muera, al cielo no se va a llevar nada de eso. Por ahí dicen, no hay entierro con trasteo. ¿Sí o no? No. Son sueños muy terrenales. Ahora Jesús le está diciendo a estos hombres, les voy a cambiar el sentido. Ahora sus sueños no van a ser sobre esta tierra, sino que su sueño, su propósito será eterno. Y eso es lo que Jesús viene a hacer con nuestra vida. ¿Cómo viene a cambiarnos la visión, la perspectiva de nuestro futuro? Y nos empieza a decir, vamos a construir para la eternidad. Vamos a hacer tesoros en el cielo, donde los ladrones no roban, donde la polilla no carcome, donde nada podrá quitarte. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Y ahora entonces todo en nosotros empieza a funcionar para la gloria de Dios. Si estudiamos, queremos hacerlo para la gloria de Dios. ¿Ven ustedes? Si tenemos una empresa, queremos tenerla para la gloria de Dios. Si tenemos una familia, queremos tenerla para la gloria de Dios. Todo empieza a tener un sentido diferente, porque esos sueños no mueren cuando acabe nuestra vida. Esos propósitos van a persistir en la eternidad. Y ¿sabe una cosa? Jesús dijo, nada les será quitado. Aquello que nosotros construimos para la eternidad, ni una pizca de ello será quitado. Estará guardado en el Señor como una recompensa eterna para aquellos que han cambiado su perspectiva de vida. Y eso fue lo que Jesús hizo con estos hombres. Vino a cambiar su perspectiva. Cuando la vida de una persona está centrada solo en sus sueños terrenales, nunca encontrará gozo y satisfacción. Nunca. ¿Sabe por qué? Porque el corazón del ser humano vive insatisfecho sin Cristo. Siempre querrá más. Mire, uno podría definir la gente sin Cristo, ¿qué busca? Yo casi que podría definirle que la mayoría de gente sin Cristo, ¿sabe qué es lo que busca? Dinero. Y es una vida tan frustrante porque, como dice Eclesiastés, el corazón nunca se sacia. Y el que tiene dinero siempre querrá tener más. El que se gana 1 millón dice el día que gane 2. Y se gana 2 y dice el día que gane 4. Y se gana 4 y dice el día que gane 8. Y se gana 8 y dice el día que gane 20. Y así se la va a pasar toda la vida hasta que muere. Cuchito ya el día que gane 50. Y se murió y no disfrutó nunca disfrutó nada de lo que tuvo. Nunca. Porque la avaricia del corazón, el deseo del corazón estaba enfocado en un plano netamente terrenal. Y es que el corazón humano sin Cristo siempre vivirá insatisfecho. Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Venga a mí y beba. Porque fuimos hechos por medio de Él y para Él. ¿Saben? Nuestra alma fue diseñada exclusivamente para Dios. ¿Soy claro? Nuestra alma fue hecha para Él. Nosotros fuimos un regalo del Padre para el Hijo. Y nuestro corazón nunca podrá estar satisfecho si no es en esa profunda relación con Cristo. Dios nos invita a tener una vida que trascienda. Ahora, en este encuentro con Jesús todos somos llamados a ser pescadores de hombres. O sea, escuche, cuando Jesús irrumpe en tu vida, Jesús te dice, tengo un llamado para ti, ser pescador de hombres. El mismo llamado, con las mismas implicaciones que hizo estos 4 hombres, es el mismo llamado que Jesús hace hoy en día a cada persona. Vengan a mí, beban, y yo los haré pescadores de hombres. ¿O no dice la gran comisión? Id por todo el mundo y haced discípulos a todas las naciones. Es un llamado para todo creyente. Es un llamado que Jesús hace con todo aquel que se atraviesa e irrumpe en su vida. Ahora, ¿cómo así ser pescadores de hombres? Bueno, sencillamente que podamos anunciar la verdad de que hay un Dios, un Salvador que vino a nuestra vida, nos llegó de gozo, nos cambió por completo y ahora vivimos con un sentido de eternidad. Es poder anunciar plenamente las verdades, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Eso es ser un pescador de hombres, anunciar al mundo la verdad del Evangelio. Y de manera natural, cuando el creyente se encuentra con Cristo, pasa en su corazón. Cuando un creyente se encuentra con la belleza de Cristo, con la gloria de Cristo, es tan impactado que no puede resistir el gozo que hay en su corazón. Eso fue lo que le pasó a la mujer samaritana. ¿Recuerdan ustedes? Una mujer que vacía,
ahí vemos la historia vacía, porque Jesús le dijo, 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Conchuda, ¿no? 6 maridos, buscando satisfacer su corazón en los hombres, en el amor humano. Y el Señor le dice, ya has tenido 5, con este van 6 y no has podido estar satisfecha. A ella le dice el Señor, pero el que beba de mí, de esta fuente, no volverá a tener sed jamás. ¿Y qué hizo esa mujer? Salió corriendo y fue a su pueblo y le dijo, he visto a un hombre que me ha dicho toda mi vida, que conoce toda mi historia y ha saciado mi corazón. Venid, ¿no será ese el Cristo? Ese fue el evangelismo de la mujer samaritana. Y dice que se trajo toda la región a escuchar a Jesús. De manera natural, el Señor ni siquiera le dijo, ve y cuenta, no, era de manera natural. El endemoniado de Gadara, cuando se encontró con Cristo y Cristo lo transformó, le dijo, Señor, yo quiero ir con ustedes, yo quiero seguirlos a ustedes, déjame ir con ustedes. El Señor le dijo, no, ve a lo de tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. No le dio un curso de teología sistemática ni de teología del pacto, no, simplemente le dijo, ve y cuenta las maravillas de Dios. Y dice la historia que este es uno de esos hombres que conquistó Decápolis y que habló fuertemente en Decápolis la palabra de Dios, 10 ciudades, por alguien que era un loco endemoniado, pero que Cristo irrumpió en su vida en medio de los sepulcros, porque Dios puede irrumpir en cualquier lugar la vida de alguien, en un prostíbulo, en las calles, alcohólico, como sea. Dios puede llegar a su vida, irrumpir y hacerlo nacer de nuevo. Y este hombre fue a predicar el evangelio. Todos eran así. Jesús le decía a la gente cuando hacía milagros, ve y no cuentes. ¿Y qué hacía la gente? Salía a contar. Jesús le decía, no cuenten, y como que más contaban. Y es que cuando tú encuentras una buena noticia, el gozo no te deja quedarte callado. ¿Sí o no? Una vez se dice, me voy a quedar callado, no voy a decir nada, pero no puedo. No puedo. El gozo es insoportable. El deseo de hablar es insoportable. Mis hermanos, ninguno de ellos necesita un curso de teología ni terminar todos los discipulados. No estoy diciendo que eso no sea importante, es importante estudiar para capacitarnos, lo vamos a hablar ahorita un poquito mejor. Pero la verdad es que solo el gozo de encontrarnos con Cristo es suficiente para hablar a la gente de que hay un Rey que cambia las vidas y que está llamando a todos los hombres al arrepentimiento y que puede cambiar la tuya también. Eso es suficiente. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué parece ser que en la mayoría de nosotros con el tiempo se va enfriando esa pasión por pescar hombres? ¿Sí o no? ¿Por qué es que con el tiempo, al principio, evangelizamos a todo mundo? Llegamos a la casa, le hablábamos a papá, a mamá, a los hermanos, a todo mundo, hermano con el que nos encontráramos. No se nos podía sentar nadie al lado porque salía evangelizado. Eso le hablábamos hasta no sé, un caballo, un perrito, lo que sea que nos encontrábamos. Le hablábamos de Cristo, había una pasión. Pero con el pasar del tiempo, parece ser que eso se va enfriando en muchos corazones. ¿No debería ser así? ¿No debería ser así? ¿Recuerdan la iglesia de Éfeso? El Señor le dijo, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Haces muchas cosas por amor a mi nombre, pero en tu corazón ha pasado algo. Has perdido tu primer amor. Y es que definitivamente todo se basa en algo. Se pierde la relación con Cristo y el cristianismo queda sin sentido y sin sabor. Muchos han perdido la relación y la pasión, y lo que les ha quedado son los dogmas. Siguen yendo a la iglesia, siguen leyendo la Biblia, siguen orando porque hay que hacerlo, siguen inclusive dando sus ofrendas al Señor, siguen asistiendo regularmente a actividades de la iglesia, pero la pasión se fue, pero la pasión no está. Convertimos el cristianismo en una religión dogmática y sin sentido. Algunos tal vez su pasión se ha muerto y el cristianismo se ha convertido en un descubrimiento solo de conocimiento intelectual. No queriendo decir que está malo, pero el problema es en que simplemente se dedican a descubrir de manera intelectual la Biblia, pero su relación con Jesús ha desaparecido, su pasión se ha ido, lo que llamamos una ortodoxia defectuosa, es decir, empiezan a crecer en doctrina, a conocer la Biblia, la Escritura, muchas cosas, pero no hay relación, no hay pasión, no hay oración, no hay profundidad, no hay amor por el Señor en el corazón, y nos podemos volver unos cabezones que saben de griego, hebreo, arameo, los versículos, los textos de la Biblia, todas las doctrinas, pero con un corazón seco y sin pasión. Y tratamos sin gracia a las personas. Y no reflejamos ese amor y porque Jesús era un hombre lleno de gracia y de verdad, las dos cosas.
No estoy diciendo que no, necesitamos indagar en el conocimiento, pero nunca podemos perder nuestra pasión por Jesús, nuestra vida de oración, nuestra vida de intimidad, nuestra vida de devoción, nuestro corazón partido y quebrantado. Algunos tal vez, el cristianismo es el otro extremo, nunca crecieron en el conocimiento de la palabra, nunca indagaron en las profundidades bíblicas y su cristianismo se quedó en la emoción. Y cuando vienen los problemas y la persecución, y cuando vienen las situaciones difíciles, no tienen teología para enfrentar esas crisis. No tienen Biblia para enfrentar lo que están viviendo. No tienen conocimiento de la soberanía, del amor, de la grandeza de Dios. Entonces las crisis los aplastan. Y ahí es donde usted ve a los cristianos que colapsan en medio de los problemas por la falta de conocimiento de la Biblia. ¿Recuerdan la parábola del sembrador? Viene y se roba la semilla. Empiezan con gozo. Es como una relación. Cuando uno se casa, uno empieza enamorado. Y la relación con Dios empieza con mucha pasión, que necesita ser adiestrada esa pasión o ser profundizada por el conocimiento de la Biblia. Uno empieza con una pasión, ¿verdad? Toda relación empieza así. Uno, dicen los expertos que el proceso del enamoramiento puede durar 2 años. Y hay parejas que se casan enamoradas. Ay, te bajaría la luna, las estrellas. No hay nadie como tú, eres la luz de mis ojos. Veo a través de ti. Y se dicen de todo. Y a los 2 años, quita eso de ahí, hombre. ¿O es que está ciega o qué? Se fue. Y las mujeres dicen, me lo cambiaron. ¿Dónde está el que conocí hace 2 años? ¿Sabe por qué? Porque una relación no se sostiene solo de emociones. Una relación tiene que madurar. Y nuestra relación con Cristo tiene que madurar. Si nosotros no nos discipulamos, no nos comprometemos con un estudio profundo de las Escrituras, nuestra relación con Dios tarde o temprano se va a ver frustrada y apagada. Porque la pasión tiende a perderse. Además de que como cristianos tenemos, hermanos, que luchar diariamente para mantener la pasión. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene miles de enemigos alrededor de usted queriendo apagar la pasión por Cristo. Usted tiene el diablo cuya propósito, hermano, de Satanás es tentarte y dañarte tu relación con Cristo, menguarte en tu relación con Cristo. Usted tiene el mundo con todo lo que el mundo ofrece, aún hoy en día sus distracciones, todo el entretenimiento que hay con el objetivo de que usted no pase tiempo con Cristo. De que usted no tenga tiempo para estudiar la palabra de Dios, para meditar en el Señor, para orar, para pasar profundos tiempos con Dios. El mundo cada vez está más agitado. ¿No ha visto usted? Cada vez hay más cosas que hacer. Los afanes de la vida terminan ahogando la palabra y haciéndola infructuosa. Por eso cada cristiano tiene que luchar diariamente por mantener su relación con Cristo si quiere llegar al cielo con esa pasión. Que no nos pase lo de la iglesia de Éfeso. Pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Sigues en la iglesia. Es más, tienes buena doctrina. Aborreces la doctrina de los nicolaitas que yo también aborrezco. Has visto a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Tienes una doctrina impecable. Trabajas arduamente en la iglesia por amor de mi nombre, pero has perdido tu relación con Cristo. ¡Wow! Eso puede pasar, hermanos. Definitivamente nuestra pasión por pescar almas es un termómetro de nuestro fuego espiritual. Nuestra pasión por pescar hombres es un termómetro que nos mide la pasión por Cristo. Una persona apasionada por Cristo no se puede quedar callada. Yo te podría hacer una pregunta en esta mañana. ¿Cuánto haces que tú no le hablas de Cristo a alguien? ¿Cuánto haces que tú no invitas a alguien a la iglesia y no le hablas de Jesús, del Evangelio? ¿Cuánto hace que tú no haces un discípulo? Eso habla mucho de nuestra pasión. Porque cuando uno tiene pasión, uno está esperando el momento oportuno para lanzar la palabra, hablar de Cristo con todo el que se encuentra. Ahora, ¿qué aprendemos de la pesca? Porque Jesús está hablando, los haré pescadores de hombres. Y es interesante, ¿usted no ha visto? La pregunta sería, ¿por qué llamó pescadores? ¿Sí o no? O sea, ¿por qué llamó? Dentro de sus discípulos tuvo pescadores y lo que les dijo, vengan y les haré pescadores de hombres. Mi pregunta, la pregunta que yo le hago al texto bíblico es, ¿qué hay en la pesca que está relacionado con el discipulado, con hacer discípulos? O sea, porque Jesús dice, los haré pescadores de hombres, y creo que hay mucho que aprender de la pesca para nosotros ser buenos pescadores de hombres, que es a lo que el Señor nos llamó. Buenos pescadores de hombres y mujeres, pues en el género humano habla el Señor allí.
Para esto yo lo quiero invitar otra vez a Lucas 5, Lucas capítulo 5, y miremos esta pesca del Señor y vamos a ver algunos elementos que vemos en la pesca que nos sirven profundamente a la hora de nosotros evangelizar o hacer discípulos. Miren por favor, vamos a leer versículo 4 al 5. Recuerdan que Jesús le dijo a Pedro que se apartara un poco, predicó, y cuando terminó de predicar, miren lo que hace. Cuando terminó de hablar, dice Lucas 5, versículo 4, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Jesús le dice: Pedro, boga mar adentro, vamos a pescar. Lo primero que aprendemos de la pesca acerca de hacer discípulos es que hay que ir. Jesús le dijo: boga mar adentro, es decir, ¿quieres pescar? Pues vamos a pescar. Hermanos, la palabra dice: id y haced discípulos. No dice vengan los discípulos, dice id. Y es un imperativo: vayan y hagan discípulos. Lo primero que aprendemos es que hay que ir. Mire, ellos estaban trabajando toda la noche sin ningún resultado. Ellos estaban pescando toda la noche y no tuvieron ningún resultado, porque Pedro le dice: Señor, hemos toda la noche estado pescando y no hemos atrapado nada. Y tú dices que boguemos mar adentro ahora, si allá no hay nada, Señor. Pero luego le dice: mas en tu palabra echaré la red. Qué impresionante esto. Ellos estaban desmotivados. ¿Por qué? Porque no tuvieron resultados. ¿Qué estaban haciendo? Remendando las redes, limpiándolas para guardarlas y salir a pescar al otro día. Porque no habían, mejor dicho, era uno de esos días en que los que trabajan los que trabajan como independientes decimos: pasamos blanqueado. No hubo nada. Fue un día malo. Así como cuando uno se queja: es que no, con esta situación tan difícil, este país como está, no, es que las finanzas, la crisis, ahora con eso vienen a quedar presidente. Así estaban ellos ahí: no, esa noche tan mala, que no pescamos nada, es que es con este presidente, ahora quién va a quedar. Estaban ellos ahí, quejándose, lavando las redes. Ahí estaban ellos, no habían pescado nada, desmotivados. Yo me pregunto cuántas veces nosotros estamos así. Y no hablando en términos económicos, sino en términos de discipulado. ¿Cuántas veces nosotros estamos remendando las redes? No, pastor, vea, eso de evangelizar, eso no es para mí. No, eso yo voy y me cierran la puerta. Yo voy y se me esconden. Yo voy y me apagan la luz. A todo el que le hablo, ninguno me hace caso. Nadie me escucha. Yo hablo y hablo y hablo de Cristo y lo que recibo son insultos. Por allá un predicador, creo que era Juan Wesley, decía, llamaba a sus predicadores y les decía: bueno, ¿qué hizo la gente? ¿Se enojó o escucharon el mensaje? Porque si no pasó alguna de estas dos cosas, ustedes predicaron mal. Porque el evangelio produce aceptación o rechazo. Y entonces muchos de nosotros lo que hemos experimentado es el rechazo de la gente. No, no me hable, venga, no, viene evangélico, venga, este man siempre con los cuentos. Y el rechazo. Y estamos como estos pescadores remendando las redes, achantados. Y diciendo: ya no más. Hay gente que dice: no más, vengo a la iglesia, asisto a la iglesia, voy cada culto, pero ya no hablo más de Cristo. Están como los pescadores, achantados. Están allí sentados, desmotivados. Pero es necesario entender algo, hermanos. La pesca nos enseña que pescar no es fácil. ¿Cuántos de aquí han pescado? ¿No? Tenemos que hacer un día de pesca con la iglesia. A mí me gusta pescar. Lo que pasa es que la persona con quien yo salía habitualmente a pescar, pues ya no estamos tan cerca, tan juntos. Pero inclusive me había regalado una vara de pescar y yo disfruto mucho ese tiempo. Pero mire, no es que sea un experto, pero aprendí cositas. Algo que sí aprendí es que pescar es duro. Usted tira y usted puede quedar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas sin coger nada. Y usted ahí, y nomás siente que le vibra y usted saca: se comieron en la carnada, ponga carnada otra vez. Y usted ahí, mi esposa no le gusta, porque mi esposa dice: oiga, ¿cómo va a pasar 4 horas para coger un pescado? Oiga, yo voy y los compro. Ya, solucionado. No, pero el que le gusta pescar sabe que pescar requiere tiempo. Hay que dedicar tiempo. Igual así, hermano, con los discípulos. Hay que dedicar tiempo, hay que ser paciente. Mire, yo les he contado la historia. Quien me predicó el evangelio a mí murió sin verme convertido. Mi mamá que está aquí lo sabe. Hermanos, yo les he contado, yo me le escondía. Yo no podía ver al Señor porque ¡ay, viene evangélico! Pero a veces él como que me la hacía, llegaba y aparecía así. Ahora sí te cogí yo, ya, hola. Bien, pues siga, no, hábleme. Y hay años. Y yo por dentro decía: estos cristianos me aburren. Porque literalmente me aburrían. Y él murió sin ver mi vida entregada a Cristo.
Ahora yo sé que el día que llegue él se lo voy a decir al Señor: Señor, ¿dónde está esta persona que fue la que empezó a evangelizarme? Yo quiero darle las gracias. Uy, el gozo que debe sentir cuando sepa que tanto le insistí, llegó y yo no me di cuenta. Y es que, hermanos, evangelizar, discipular requiere tiempo, dedicación, hay que sacar el tiempo, hay que ir. La palabra del Señor dice: vayan. El apóstol Pablo dijo: ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Dios eligió también los medios para salvar a los pecadores, la predicación. Dice la palabra del Señor que el Señor eligió la locura de la predicación para salvar a los perdidos. La locura. ¿Y sabe a quién le designó esa tarea? A la iglesia, a usted y a mí. Nuestra responsabilidad es echar la red. La de Dios es llenarla. Lo segundo que hay que tener en la pesca, porque estamos viendo elementos prácticos de la pesca, es que en la pesca hay que adquirir algo que se llama sensibilidad. ¿Qué es sensibilidad? Usted tiene que ser sensible. No estoy hablando de nada místico, sino que usted tiene que ser sensible primero a donde hay peces. Usted no va a decir: me voy a pescar al lavamanos de la casa, no encontrará nada. Ni a la piscina de la unidad, ahí no hay nada. Tiene que ir donde están los peces. Sea por lo menos sensible. Vaya donde están los peces, donde hay que pescar. No va a decir: voy a evangelizar a tal iglesia. No, ¿para qué va a ir allá así? Vaya a donde hay que ir. Pesque donde hay que pescar. Y hay que tener sensibilidad de uno. Mira, algo que uno adquiere es que usted tiene que sentir. Y los pececitos empiezan a picar. Y usted va sintiendo. A veces se le roban la carnada, entonces usted lo que tiene que sentir. Porque hay gente que apenas siente algo, hace esto. Y hasta el anzuelo lo reventó. No. Cuando el pez toca la carnada y medio hace así, usted ya lo siente, usted tiene que alar para que, eso es cruel, el anzuelo se enganche y no se pueda soltar. Y no reventarlo tampoco, sino tener sensibilidad y luego poder sacar el pez. Eso es sensibilidad. Ahora, ¿a qué sensibilidad me refiero? Porque la sensibilidad en el pescar hombres es que definitivamente la tarea de pescar hombres es espiritual, no es humana. Y hay que tener sensibilidad al Señor. Hay que orar, hermano. Cuando usted vaya a evangelizar, ore. Es más, ore todos los días, dígale: Señor, ponme los peces de frente, ponme los pescaditos ahí, ponme la gente que tú quieres que yo le hable ahí, pónmela al frente de mí, para que yo tire la red y ellos puedan escuchar la palabra. Ore por eso. Pídale al Señor a dónde tiene que ir. Señor, ¿dónde hablo? Yo sé que tengo que ir, pero ¿dónde voy? ¿A quién le hablo? ¿Qué está preparado? ¿Qué lugar está preparado? Mire, Pablo tuvo esa sensibilidad. Yo veo en Pablo una profunda sensibilidad a la hora de pescar hombres. Miren, una sensibilidad al Señor. Le voy a leer Hechos 16:7, apúntelo, lo lee en su casa, este texto es tremendo. Cuando llegaron a Misia, que era una región, intentaron ir a Bitinia, ojo a esto, pero el Espíritu Santo no se los permitió. ¿Qué? ¿Cómo? Ellos iban en su viaje misionero, llegaron a Misia, iban a ir a Bitinia y el Espíritu Santo le dijo: no, allá no van a evangelizar. ¿Qué? Uno queda con la duda: ¿por qué no? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo así que allá no? Pero miren la sensibilidad de Pablo. No fueron. Y luego el Espíritu les guió. Capítulo 17, 18, versículo 9 al 11. Entonces el Señor, aquí ya es en Corintio, cuando el Espíritu le guía a Corintio. Entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino que habla y no calles, porque yo estoy contigo. Y ninguno podrá poner sobre ti su mano para hacerte mal. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Tremendas esas palabras. Yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. Mire, a Bitinia no fue porque el Espíritu le dijo que no. Cogieron para Corintio. Y en Corintio el Espíritu Santo le dijo: aquí te vas a quedar porque yo tengo mucho pueblo y te van a intentar matar, pero te vas a quedar predicando el Evangelio. Yo te cubriré y ninguno pondrá su mano sobre ti porque yo tengo mucho pueblo que va a ser salvo en esta ciudad. Predica. Y se quedó allí ¿año y qué dice la palabra? 1 año y medio. Y ustedes vieron cómo la iglesia de Corintio creció y se fortaleció. Eso es sensibilidad. ¿Dónde voy? ¿A quién le hablo, Señor? Ponme las personas. Es que mire, quien convence no es usted. Usted solo echa la red. Dios es quien pone los peces allí. Usted echa la red y el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Hay que tener sensibilidad a la hora de pescar, hermanos. Hermano, Dios es el dueño de la pesca. Él tiene los peces listos para ser atrapados, pero debemos saber dónde pescar. Jesús, cuando llamó a sus discípulos, les mostró y les dijo: la mies está lista para ser recogida. Oren al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hermano, yo quiero decirle algo
que yo realmente percibo de parte del Señor para la iglesia. Yo sé que algunos han estado pescando por años y años y no han atrapado casi nada. Pero yo creo que este es un tiempo propicio para pescar para esta iglesia. Yo creo que este es un tiempo donde Dios está haciendo algo especial. No se desanimen, sigan tirando la red. Y yo creo que va a suceder lo que le sucedió a Pedro. ¿Qué fue lo que le sucedió a Pedro? Porque Pedro le dijo, mira, Señor, ¿por qué Pedro dice esas palabras? Se lo voy a explicar. Los pescadores expertos sabían que los peces en la noche bogan mar adentro para descansar, pero en el día empiezan a salir a buscar comida. Pedro dijo, si en la noche, anoche que pescamos no había nada mar adentro, ahora de día menos. O sea, Jesús, según mi experiencia de años pescando con mis padres, ahí no hay nada. Pero en tu palabra, échale la red, vamos. Tremendo, esas palabras son tremendas. Ahora, Pedro está impactado. Además no era el primer encuentro con Jesús, pero no tengo tiempo de explicar eso en esta mañana. Miren lo que pasó, Lucas capítulo 5, versículos 6 y 7. Y habiéndolo hecho, bogó mar adentro y echó la red. Encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía, increíble, su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles. Y ellos vinieron y llenaron las 2 barcas, de tal manera que se hundían. ¿Cómo? 2 barcas estaban llenas de peces que se hundían. ¿Saben por qué? Porque obedecieron al Señor y en su palabra Pedro echó la red. Pedro echó la red. Yo creo que es un tiempo propicio para echar la red, hermanos. Vayan y hagan discípulos, salgan a evangelizar, salgan a compartir, que yo sé que el Señor estará con nosotros y llenaremos la barca. No solo por decir, sino porque necesitamos compartir y ver gente salvada de las garras del infierno. Charles Spurgeon decía, si alguien va a ir al infierno, yo por lo menos trato de agarrarlo de los tobillos, pero que no vaya para allá. O sea, hay que hacer algo. Habla de Cristo, predica a Cristo, ora por la gente. Ora por la gente, interponte en su camino al infierno. Predica el evangelio. Algo que también es indispensable, hablando de esto, en la pesca, es la técnica. Yo creo que es otra. Mire, uno definitivamente tiene que aprender a pescar. Hay gente que llega y tira el anzuelo ahí, se queda ahí, le hace así, y charla, y ay, ve, ¿qué? Hace bulla. Uno cuando pesca no puede hacer bulla. Tiene que estar calladito. Calladito. Porque usted hace bulla, los peces se van. Usted tiene que pescar calladito. Y hay una técnica, ¿no? Es decir, usted tiene que esperar, y usted tiene que poner la carnada que es. O sea, usted tiene que hacer las cosas bien. Y tirarla donde la debe tirar, para que el pez caiga. Yo cuando empecé a pescar, yo no pescaba nada, hermano. Yo salía aburrido porque todo el mundo salía con un balde lleno y yo... No, véndame un pescado, hágame el favor. Pero uno con el tiempo va aprendiendo. Y yo creo que a la hora de evangelizar, a la hora de ser discípulos, hay que mejorar la técnica. Y suena muy técnico esto. ¿Y a qué me refiero para no hacer la cosa pues tan exagerada? Es que hay que aprender a evangelizar, hay que conocer la palabra. Uno debe madurar esa pasión e ir conociendo profundamente la palabra para poder responder a las personas. Dice, hay que conocer el evangelio en profundidad, porque ¿sabe qué es lo que tiene el poder? El poder lo tiene el evangelio. Dice la palabra, el evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Pedro dijo, en tu palabra echaré la red. Nosotros decimos, tu palabra es la red. Y entre más tejida esté la palabra en nuestro corazón, más comprensión del evangelio y de la gracia y de la obra de Cristo en la cruz, hermano, más resistente será la red a la hora de tirarla. Hay que mejorar, por eso hay que estudiar la palabra, estar en discipulados, comprometernos, orar, buscar, conocer el evangelio para exponerlo con claridad. Algo que a mí me da, o que yo a veces veo con dolor, es que muchas veces predicamos el evangelio de manera muy deficiente. Y queremos evangelizar solamente con frases como el Señor te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Bueno, ¿y qué? ¿Cuál es ese plan? ¿Y qué pasa? O sea, realmente, ¿qué está sucediendo? ¿Qué es el evangelio? Nunca olvides que nuestra responsabilidad es echar la red y de Dios es llenarla. Y termino con esto, por último, el costo. ¿Cuál es el costo de ese llamado? Vimos entonces, en primer lugar, recapitulemos, en primer lugar, ¿qué vimos? El llamado. Jesús les dijo, vengan a mí, síganme, tengan una relación personal conmigo. En segundo lugar, vimos cuál era ese llamado, cuál es el propósito, los haré pescadores de hombres. Y en tercer lugar, ¿cuál es el costo?
¿Qué implicaciones tiene ese llamado? ¿Qué cuesta ese llamado al ser humano? Porque sabemos que la salvación es por gracia, pero realmente ¿qué cuesta seguir a Cristo? Versículo 18 de Marcos 1. Y ellos, dejando sus redes, le siguieron. ¿Saben algo interesante? Es que estos hombres, cuando Jesús, imagínense esto, Jesús viene y le dice, síganme. Tiene que ser alguien muy maravilloso para que uno lo deje todo por seguirlo. ¿Sí o no? Ellos no preguntaron nada, ellos no empezaron, bueno, y dime, Señor, ¿a qué te seguimos? ¿Dónde vives? Nosotros tenemos aquí, pues, con nuestros padres, tenemos la pesca y tenemos con qué vivir. ¿Y tú qué nos ofreces? ¿Cómo van a terminar nuestra vida? ¿A quién nos está llamando? ¿Cuál es el salario por seguirte? Nada, ninguna objeción, ninguna pregunta. Al instante lo siguieron. Y eso es lo maravilloso de Jesús, que cautiva, su gracia es tan irresistible que al instante, sin cuestionamiento, se debe seguir. Mire, yo estoy seguro que si Jesús les hubiera a ellos hablado de cómo iban a terminar sus vidas en esta tierra, o les hubiera pasado una película de cómo ellos iban a terminar cada uno, yo hubiera, oiga, donde le hubieran pasado, por ejemplo, que algunos de ellos iban a morir crucificados boca abajo, como murió Pedro según cuenta la historia, que otros iban a morir aserrados, apedreados, porque todos murieron cruelmente, excepto uno, Juan, que fue llevado a la isla de Patmos y murió allá, que dice y cuenta la historia que Nerón lo trató de quemar en una olla de aceite y no pudo. Como no lo pudo quemar, lo mandó a la isla de Patmos, pero todos murieron de manera cruel. Donde Jesús les cuente a ellos esto, oiga, ¿qué? No, yo quiero ir por allá. Y es que escuche, es interesante, pero Dios nos llama y Dios no da detalles. ¿Recuerdan cuando Dios llama a Abraham? Le dice, vete de tu tierra y de tu parentela. ¿A dónde? A la tierra que yo te mostraré. Seguir a Dios, seguir a Jesús, seguir a Cristo, es seguirlo sin cuestionamientos. Eso es lo maravilloso de Jesús. Hermano, es como firmar un contrato en blanco. ¿Quién de ustedes se atrevería a firmar un contrato en blanco? Que le dijeran, venga, usted viene a trabajar a esta empresa, firme acá. ¿Y cuánto me va a ganar? No me preocupe por eso, firme, está en blanco, eso lo llenamos ahora. ¿Y cuántas horas trabajo? No importa, firme, mijo, hágale. ¿Y qué tengo que hacer? No pregunte, firme. ¿Quién firmaría? Pero con Jesús, seguirlo es un contrato en blanco. Nosotros no seguimos a Jesús bajo nuestros propios términos. El llamado de Jesús es un llamado radical. Es un llamado de entrégalo todo. Mira, porque Él es Dios. Jesús no va a aceptar el 99% de tu vida. Señor, yo me entrego, pero te entrego el 99%. Esta área de mi vida, esta, déjamela a mí. Esta área, el área emocional, yo la cuido. Tú cuida de lo demás. O el área financiera, esa es mía, lo demás es tuyo. No. Jesús exige el 100% y te va a tener 100% y te va a llevar al punto de tener el 100% de tu vida, porque Dios lo exige todo. Dice la palabra, amarás al Señor con todo tu corazón, el primer mandamiento, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, con todo. El Señor pide, hermano, todo tu tiempo. Nosotros no somos discípulos 2 horas a la semana cuando venimos al culto, o 4 cuando venimos entre semana, o 6 cuando venimos a discipulados y hacemos otras cosas, o 10, no. El Señor te pide todo de ti. Usted a Dios no le puede decir, no tengo tiempo. ¿Usted se imagina qué decirle al Rey de Reyes, al Señor de Señores, no tengo tiempo? ¿Usted sería capaz de pararse delante de Dios y que Dios le dijera algo a usted y le diga, no tengo tiempo, lo siento? El Señor exige todo. Porque hay gente que es así, no tengo tiempo de ir a la iglesia, no tengo tiempo de discipularme, no tengo tiempo de salir, no tengo tiempo. ¿Tú qué le estás diciendo a Dios? Si tu tiempo es de Dios, y Dios puede hacer lo que sea con tu tiempo. Estás muy acelerado, muy afanado. El Señor puede hacer algo para sentarte. El Señor pide toda nuestra fuerza. Amarás al Señor, a Dios, con toda tu mente, tu corazón, con todas tus fuerzas. El Señor pide toda tu fuerza, todo lo que tienes. Y te voy a decir algo. El Señor pide todos nuestros recursos. Porque a veces queremos tener esa área. No, eso de dar para el reino, no, que no, venga, Señor. Pero yo le voy a decir algo. Todo lo que usted tiene puesto es del Señor. Mírese la ropa que tiene. Nada es suyo. Usted lo compró, sí, con plata que le dio el Señor, del trabajo que le dio el Señor. Para que no nos apeguemos a las cosas, a este mundo materialista y sin sentido. Dios pide todo, todo.
todo de nosotros, nuestro tiempo, nuestra fuerza, nuestros recursos, todo para que su reino sea extendido. Hermano, no existen cristianos a medias. Aquí no existe eso. Porque hay gente que uno le pregunta, ¿y tú eres cristiano? Pues yo soy simpatizante. ¿Cómo así que es simpatizante? No es. Ahora no digamos que no siga asistiendo, porque hay gente que dice, yo asisto, sí, yo asisto, yo voy, a mí me gusta. Pero pues eso de ser tan fanático y radical, no, yo como que mantengo mi postura. Venga, ¿qué es eso? El cristianismo, eso no es, esto es un llamado radical. Eso no es. Y si tú estás en ese intermedio, tiene que llegar un momento donde te definas. Recuerda cuando Jesús le dijo a la gente, ustedes me siguen porque les doy de comer. Y la gente se fue. Y Pedro le dice, duras palabras te cesa. El Señor le dice, ¿tú también te quieres ir? No, Señor, ¿a dónde voy a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Es decir, que ¿quiénes son los que son? Esto de seguir a Jesús es un llamado radical. Lo exige todo. Aquí no hay crispetos. Aquí no hay asistentes, no hay simpatizantes. Aquí hay creyentes y no creyentes. Eso hay en el reino de Dios. Hay quienes se van al cielo y quienes se van a ir al infierno. No hay un purgatorio para los simpatizantes, para los crispetos, no. El reino de los cielos, tienes que entender algo, es el reino de la paradoja, lo he dicho muchas veces. El que pierda su vida, dijo Jesús, la hallará. El gozo de la vida cristiana se encuentra en perderlo todo por amor al Señor. En decirle, Señor, aquí está todo. No, todo es tuyo. ¿Qué quieres de mí? Todo es tuyo. Mi profesión, mi empresa, mi carrera, mi hogar, lo que tengo, mi tiempo, mis fuerzas. ¿Qué quieres? Aquí estoy. Quiero seguirte. Allí se halla el gozo. Lo que más dolor nos causa a nosotros son aquellas áreas en las que queremos mantener el control. Eso es lo que más dolores de cabeza nos va a causar en la vida y lo que más nos va a afectar en nuestro caminar con el Señor. Entrégate por completo, ríndete, eso es seguir a Jesús. Me rindo por completo, como estos hombres lo dejaron todo y lo siguieron. Ahora usted va a decir, es que ellos no tenían nada que perder. Unos pescadores ahí que mínimo no habían ni pescado nada, gente que no tenía ni qué comer. Venga, ¿qué me está diciendo usted? Mire lo que el texto dice, mire Marcos, y vamos terminando. Miren el versículo 19 de Marcos 1 y versículo 20. Vamos a ver si estos hombres eran unos arrancados, como muchos piensan. Los pescadores no tienen nada, son unos pobretones que no tenían ni qué comer. Versículo 19, pasando allí después de llamar a Pedro y su hermano, un poco más adelante vio a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, que también estaba en la barca con ellos, que estaban remendando las redes, y los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca, ¿con los qué? Jornaleros le siguieron. ¿Usted sabe quién podía tener jornaleros? El que tenía plata. Este hombre tenía jornaleros, trabajadores, empleados. ¿Y sabe qué? Tenía barcas. ¿Quién se da el lujo de tener una barca? O dos, o tres. Era gente que su empresa era pescar. No eran unos pobres, ellos tenían la comodidad de su hogar, ellos tenían la comida en su casa, ellos tenían, no sé si mucho dinero, no puedo decir eso, pero sí te puedo decir algo, ellos lo tenían todo en su casa y lo dejaron todo por seguir a un hombre que no tenía dónde recostar su cabeza, como él mismo les dijo. Pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Y ellos lo dejaron todo. Jesús es tan maravilloso, tan cautivante, que ellos pudieron dejar todo por la belleza de seguir a Cristo, por el placer de seguir a Cristo. Y lo dejaron todo, y al principio ninguno sabía qué iba a obtener. Pero ustedes saben que Pedro no se guarda ninguna, ¿sí o no? De Pedro. Pedro era tremendo. Pedro jugó con esa dudita en su corazón hasta que un día las situaciones más bien le dieron papaya para él preguntar. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús estaba con el joven rico? Aquí predicaba una predica en YouTube que llama Pobre Ricachón, búsquela. Viene el joven rico y el Señor le dice, después de una conversación, le dice, pues sí, ¿qué me falta para entrar en los cielos? Los mandamientos, todos los he cumplido. Entonces le dice, ve y vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Y el joven rico dijo, ¿qué? Oiga, no. Y se fue aburrido. Y Pedro mira a Jesús y le dice, y nosotros lo hemos dejado todo, ¿y qué tendremos? Se sacó la duda. Se lo voy a leer.
Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo, todas nuestras posesiones. Miren que tenían posesiones. Hemos dejado todas nuestras posesiones y te hemos seguido. Y Jesús les dijo, versículo 29 de Lucas 18, apúntelo: de cierto les digo que no hay nadie que haya dejado su casa o sus padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Pedro, ustedes hicieron el mejor negocio de su vida, entregando todo por seguirme a mí, porque gran recompensa les espera en el reino de los cielos. Además que en esta tierra, porque él dice que reciban también en esta tierra cosas, una gran familia como la iglesia, la gracia de Dios, el amor de Dios, la bondad de Dios, todas las cosas que Dios hace. Pero eso sí, en el reino de los cielos hay un tesoro que no te será quitado. Hay un tesoro reservado. Jesús dijo: síganme, que donde yo esté, ustedes también estarán. ¿Qué negocio? Cambiar todo en esta vida por una eternidad y todo lo que el Señor nos dará. Dice la Biblia que nosotros somos herederos con Cristo del reino de los cielos. Qué tremendo. Vale la pena seguir a Jesús y entregarlo todo, además porque allí está la profundidad de la vida cristiana. Hermano, conclusión: qué privilegio haber sido llamado por Dios a una empresa eterna de pesca de hombres. Que Dios nos haya llamado todos a una empresa que durará por la eternidad, que no se acabará. Hemos sido llamados por el Rey de Reyes y el Señor de Señores a unirnos a su tarea de salvar los hombres para que tengan una eternidad con Cristo, de anunciar el evangelio que trae salvación. Qué privilegio ser llamado por Dios a algo que aún los ángeles tal vez anhelaron hacer, pero Dios nos lo dio a nosotros, seres humanos. Este gran tesoro en vasos de barro, seres humanos con luchas, con crisis, que se desaniman, que se desmotivan, con explosiones emocionales como las de Pedro. Seres humanos, vasos de barro, esos somos. Pero a estos hombres llamó Dios para ser pescadores de hombres. A nosotros es un gran privilegio. Y si tú vienes por primera vez, hermano, a este lugar, a ti Jesús te está haciendo el mismo llamado que hizo a estos hombres: sígueme. Y tú solo puedes responder de dos maneras: ¿lo aceptas o lo rechazas? Porque aquí no hay término medio. Yo oro para que esta noche tú puedas seguir a Cristo, tú puedas rendir tu vida a Cristo, tú puedas caminar con Cristo, y tú vas a encontrar el placer de la vida, el gozo, el deleite de tener una comunión con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Hermano, qué gozo ser creyente, amén, qué gozo. Démosle un aplauso al Señor en esta mañana por su privilegio y el amor que nos da. Vamos a orar.